No sé si tú crees en el amor a primera vista, porque a mí sí, yo venía con el cuento de que yo quería tener un hijo con él. Y se dieron las cosas justo el día de mis 17 años, quedé embarazada. Sí, sí, él andaba por ahí como que coqueteándole a otra niña, entonces yo me enteré, entonces ¿Y tú embarazada? y yo ya estaba Qué embarazada, berraco. entonces yo le dije, me voy a ir. Las niñas que quedan embarazadas a corta edad, me parece admirable que tengan a su bebé, que afronten esta situación, esta realidad, porque los hijos vienen al mundo solamente a darnos amor, a llenarnos el corazón de mucha alegría. Las opiniones expresadas por nuestras invitadas y nuestros invitados no representan necesariamente la postura de Charla con Chalarca. Cada opinión emitida es responsabilidad exclusiva de quien la expresa. Te invitamos a escuchar con mente abierta y a formar tu propio criterio a partir de las diversas perspectivas que aquí se comparten. Bienvenidos al capítulo de hoy en Charla con Chalarca. Hoy quiero presentarles a mi madre. Hace pocos días tuvimos a mi padre, pero hoy es el turno de escuchar a mi mamá, Yasmín Juliet. Mami, bienvenida a este podcast y gracias por aceptar esta invitación. Hola hija, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, mami, yo quiero que, así como presenté a mi padre en estos días, que yo le pregunté a mi padre, y voy a romper el hielo de una vez, como así que yo no fui una hija planeada. Y yo ahora mi mamá me tiene que responder eso. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, esta es como la continuación de... Em, a ver, yo siempre, desde que inicié con tu papá, yo vi en él que era como el hombre que yo quería para mi vida. Y en esa época yo estaba pasando por una situación difícil y yo siempre le decía a él que yo quería tener un hijo con él. Él me decía, no, porque no es el tiempo, porque el día que yo tengo un hijo lo quiero tener bien, un hijo bien, que no le falte nada. Pero siempre quise tener un hijo con él. El día de mis 17 años, de mis cumpleaños, ese día quedé embarazada. Entonces, no fue una hija planeada, pero sí deseada, porque yo venía con el cuento de que yo quería tener un hijo con él. Y se dieron las cosas justo el día de mis 17 años, quedé embarazada. La verdad, yo sí sentí mucha emoción, me puse muy feliz. Vine a Cartago y me hice la prueba de sangre, nunca se me olvida. Entonces, yo llegué donde mi hermana en moto, porque era una moto que yo había tenido cuando cumplí mis 15 años. Y yo llegué con el sobre, era un sobre blanco. Entonces, no, él me vio la cara de ponqué, él dijo, no, sí. Y él me recibió el sobre y él le temblaba la mano. Entonces, sí, pero no fue planeada, pero sí deseada. Mami, ¿nunca pensaste en abortar ni...? Jamás. No. O sea, nunca estuvo en los planes, ni siquiera en los Ni pensamientos. siquiera en los pensamientos estuvo abortar, porque era algo que yo deseaba, a pesar de mi corta edad, que suena como una locura, que siempre he dicho que la tarea no se hace así, porque pasé literal de la cuna a la cama doble. Entonces, no, si lo deseaba, no, eso no iba a suceder. Bueno, mami, como yo me adelanté para romper el hielo y quería hacerle esa pregunta de una, a ver cómo es este cuento de la llegada mía, a la primera hija, a la familia Chalarca Buritica, yo sí quiero que nos cuentes un poquito más de ti. O sea, yo quiero saber dónde naces, cómo está conformada tu familia, bueno, más o menos como un resumen de eso. Bueno, la familia mía, yo nazco en La Aurora, es una vereda de Argelia Valle, orgullosamente. Nació en una casa. Nací en una casa. La casa todavía aún está. Somos 5 hermanos conmigo, 3 mujeres, 2 hombres. En La Aurora vivo hasta los 4 años. Nos desplazamos a vivir a Cartago. Allí ya es la residencia por siempre en Cartago. Eh, a los 11 años mis padres se separan. Es una situación demasiado compleja, muy difícil. Es una experiencia que no se la deseo a nadie. Am, ya se vuelve una situación muy, muy difícil. Eh, yo termino viviendo con una hermana, luego con una tía, por muchas cosas de la vida, de problemas de parejas entre mi papi y mi mamá. Cuando cumplo 15 años, mi papá me da una moto que fue un regalo maravilloso. Em, Vivía con mi hermana Dulfari en ese entonces. Mi hermana Dulfari decide irse a vivir a Francia y yo hice papeles también y hacer las vueltas para irme para Francia. Me fui para Argelia a unas vacaciones y conocí a tu papá. Fue algo muy bonito. No sé si tú crees en el amor a primera vista, porque a mí sí.
Sí, sí, yo puedo decir que no, bueno, con Alejandro, después de que lo vi después de unos años, yo dije: "Uy, está muy querido". Sí, sí, de pronto sí. Entonces, sí, estaba yo en el parque con una prima y lo vi pasar y yo como que hubo un cruce de miradas entre los dos. Pregunté quién era, en fin, terminamos tomándonos una gaseosa. Eso fue en una Semana Santa, luego regresé en junio y en junio volví y me encontré con él, pero en ese entonces de abril a junio no hubo contacto de nada porque pues no existían lo que existen ahora los celulares y todo eso. Y en junio nos volvimos a reencontrar y ya él empezó a coquetearme, a pararme bolas y ahí iniciamos. Ahí iniciamos lo que llevamos ahorita 37 años, con un hogar muy conformado, con 4 hijas maravillosas que siempre he dicho que es el mejor regalo que me ha podido dar Dios. Ya tenemos 3 nietos y ahí vamos, y esa es la historia de mi vida. Mi mami ya no está. eh, Devolviéndome un poquito, cuando yo quedé embarazada, eh, pasó una situación con él y yo me iba a ir para Francia. ¿Y qué situación? Él estaba por ahí como de necio y yo ya estaba embarazada Así, de porque a mí ti. no me deje eso, pasó una situación con él y ya, cuente qué Sí, situación. sí, él andaba por ahí como que coqueteándole a otra niña, entonces yo me enteré, entonces Y yo tú le embarazada. y yo ya estaba Qué embarazada, berraco. entonces, yo le dije: me voy a ir para Francia, porque, pues, aquí ya no hay nada". Pero no, las cosas volvieron y cogieron su rumbo Se ajuició, y acá estamos. y se ajuició en ese momento. Sí, en ese momento. No, sin tirarle duro a mi papá, No, no, pues. no, eres un hombre muy juicioso. ¿Qué te iba a decir, mami? Bueno, entonces empiezan que yo quiero saber bien, o sea, mi papá habla como tan rápido, pero hay unos detalles que me gustan porque me hacen admirarlos mucho. Siempre has dicho que no tenían nada, o sea, Ah, cuando yo sí, nazco no había nada. nada, no había nada, hija, no había nada, absolutamente nada. Yo vivía a la vuelta de la casa de tus abuelos en Argelia, de tu abuelo Pedro Pablo y doña Ángela, y yo vivía ahí en una casita, una casa muy humilde, vivía con mi cuñada, la viuda, porque mi hermano había muerto, y yo me quedé sola. Yo dije: "Juepucha, yo pa' donde mi mami no me voy", porque mi mamá tenía un temperamento fuerte, y mi papá vivía en la finca. Y yo dije: "Ay, yo irme a vivir a una finca no aguanta". Y me quedé en esa casa, y ahí viví hasta que tuve 6 meses de embarazo tuyo. Ahí viví hasta que tuve 6 meses de embarazo tuyo. Cuando ya tu abuelo Pedro Pablo decide irse a vivir a Cartago, yo me paso para la casa grande. Y no, mi cuñada cuando se fue me dejó un fogón de 2 hornillas, una cama de como de 1,20 y paré de Y contar. eso era lo que Eso tenía. era lo que tenía yo. Ujú. Entonces ya me paso para la casa grande de tus abuelos y bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Entonces es donde tu papi recurre donde un gran amigo que ya murió, Javier Agudelo, y le dice: "Ah, pues yo tengo una alcoba ahí de segundo, usted verá si si la toma". Y efectivamente era la cama, era una cama ya grande, que por ahí hay una foto contigo, Ujú. con 2 mesas de noche y un peinador. Ah, no, yo no creía en nada con O sea, eso. usted ya se sentía regia No, en la sí, casa. yo ya estaba allá Sí. y eso era lo que teníamos, pues, obviamente, cualquier cosita de la cocina, y como era una casa tan grande, uno hablaba y como que medio Se se escuchaba escuchaba el como por eco. allá el eco, pero la verdad yo era feliz, hija, yo era supremamente feliz. Ya tu papá comprando café, porque fue uno de los mejores compradores de café de Argelia, fuimos poco a poco avanzando, ya compramos una sala divina negra. Cuando tú tenías como 2 años, me fui para Cartagena con él, porque ya tenía yo 18 como 20 años, y me fui por primera vez a montar en avión, por primera vez a conocer el mar. Entonces, así poco a poco, fuimos creciendo, la verdad que sí, fuimos creciendo, y él ha sido un hombre muy juicioso, un hombre que siempre ha pensado como en el presente, no digamos como que en el futuro, sino como en el presente, siempre va como un paso adelante, y aquí estamos. Mami, ¿y tú sabías a los 17 años cocinar? O sea, ¿cómo alimentabas a mi papá? ¿Y qué preparabas? Porque mi papá, yo sé que si no, a hoy no sabe cocinar. Tú cocinas delicioso, pero en ese momento. Hay como cositas muy básicas, ¿cierto? A ver, un sudadito, hacía unos Y frijoles que sí quedaban le sí, ricos. quedaban ricos. Eran como que frijoles y arroz con atún y aguacate
Y una vez le hice unas lentejas y quedaron como calduditas, que a mi mamá le quedan como más buenas, ¿cierto? Me dijo así, me pareció muy Estaba chistoso. extrañando la Sí, comida de sí, mi él abuela. extrañaba mucho la comida de la abuela, pero poco a poco, una vez me dio un curso de culinaria Que y dijo, acá no, no uno en aguanta la hambre vida, nadie. no, la Aprenda a vida, cocinar. la vida te va enseñando, la vida te va enseñando cómo hacer las cosas, porque obviamente nadie nace, ninguna mujer nace con el manual de ser mamá, pero uno va aprendiendo, porque yo de 17 años, en estos días estaba viendo fotos y estaba demasiado joven, Mm. y cambiar pañales, hacerme responsable de una niña que son tan indefensos, tan frágiles, es complejo. Por eso yo muchas veces me encuentro con niñas. Hace poco me encontré con una niña que quedó exactamente embarazada a mi edad y yo le dije, ¿sabes qué? Te felicito porque tú tuviste y aceptaste tu irresponsabilidad Mm. de tener a tu hijo, que ahora tiene 2 años, y no tomaste otras decisiones que muchas mujeres, muchas niñas de toda hoy en día lo hacen, que es simplemente abortar. Entonces, Que siguen adelante con esos exacto, embarazos. exacto. Mami, ¿cuándo llega mi hermana Alejandra, Verónica, Andrea? O sea, eso somos 4 de una. Yo sé que añoraron mucho un varón, Sí, sí, siempre desde que quedé embarazada de ti, siempre quisimos tener un varón. Juan Felipe, ese era el nombre que don Jaime cada embarazo le tenía a su hijo a varón su que no hijo tuvo. varón. Bueno, llegaste tú a los 4 años para un día de la madre. Me dice, vamos a encargar el niño. Efectivamente quedé embarazada. Ese día de Alejandra, nació Alejandra. Con Alejandra ya me pongo un dispositivo, voy donde la ginecóloga, ella me pone un dispositivo a los 13 La meses, T. sí, la T dorada. A los 13 meses de haber tenido a Aleja, quedó embarazada de Verónica. El embarazo de Verónica fue un embarazo muy complejo. Yo pienso que de los 4 fue el que me dio un poquito más duro. Estuve un poco enferma de la espalda, de muchas complicaciones, pero no muy graves, pero sí fue complejo. Salí llorando, de verdad que salí llorando del consultorio del médico cuando me dijo que era una niña, Claro, es que 3 porque es niñas ya. que es que es muy lógico, o sea, y uno no puede ser egoísta en la vida. Si yo tengo 2 mujeres, tengo un tercer embarazo, ¿qué quiero tener? Un varón, ¿cierto? Ujú. Entonces don Jaime sí se enojó, que mire, que eso por eso no le gustan esas bobadas, de esas ecografías, que qué pecado de la niña, en fin. Pero igual, han sido todas muy amadas. Y cuando Verónica tenía 7 años, estaba planificando con muchas cosas, con unas sí, con otras no, y en ese cambio y cambio y cambio, En pastas. sí, quedé embarazada de Andrea, Otra niña. otra niña. Ya 4 mujeres, Eh, pero yo siempre he dicho que Dios sabe cómo hacer las cosas. Pero espérate, que cuando tuve a Andrea, y Andrea tenía como 4 años, no recuerdo, vuelvo y quedo embarazada. ya recuerdo, Sí, sí. recuerda. Y este ya era un embarazo, me llevan al hospital de Argelia porque me dieron unos dolores demasiado fuertes. Estaban en campaña. Ya Exacto, en me una acordé. campaña. Y me dice el doctor, es que no, pues traigan una prueba de embarazo. Y yo, "Ay, ¿qué es que una prueba de embarazo? Yo ya estaba operada. Mm. Yo tuve a Andrea y me hice operar. Me hice la pomeroide. O sea, yo le dije a la ginecóloga, cauterícelas, sáquelas, quémelas, lo que sea, porque pues ya no deseaba más embarazos. Entonces tuve este embarazo ectópico, es que se llama, y obviamente no progresó, pero pues, Hoy tendríamos 5 y a lo mejor otra niña. no, y yo siempre le dije a tu papá que yo quería tener 8 hijos, 8 hijos, 8. mami. Ay, Dios mío. O sea, y mi papá casi que le copia para esa también, Yo creo. porque Sí, no se alejó mucho el número, no, no se quedamos a le, la mitad. quedamos en la mitad, Sí. sí, Qué bueno, mami. Bueno, no, yo quería preguntarte muchas cosas porque cuando uno es mamá joven, se aplazan muchas otras, ¿cierto? sí. Entonces, cuéntanos cómo fueron tus estudios. O sea, a los 17 años, ¿en qué grado estabas? ¿Qué estabas cursando? ¿Qué soñabas con estudiar? ¿Qué lograste luego? Bueno, uno cuando, a ver, yo termino, hago hasta octavo de bachillerato en María Auxiliadora, hice toda mi primaria y todo, hasta octavo de bachillerato allí en este colegio. Es un colegio que le agradezco muchas cosas de las cuales aprendí, de verdad que sí. Tengo muy buenos recuerdos, me dejó unas grandes compañeras. Yo me regreso, yo ya me quedo en Argelia, que me fui para Argelia a esperar que me saliera la visa en ese entonces para Francia, que se pedían visas. Entonces, pues como las cosas no ocurrieron, luego llegaste tú y todo llegó la una, luego la otra, y algún día yo dije, ay, voy a terminar mi bachillerato. Y en Argelia se nos dio la oportunidad que en la concentración abrieron una sede del Simón Rodríguez, creo que se llama,
para adultos los sábados. Y ahí terminé mi bachillerato. Pero en ese entonces ya vivía en Cartago, entonces yo era como una gitana, cogía el carro, metía muchachitas y para Argelia a estudiar y volvía y me regresaba para Cartago. Entonces eso lo hacía cada 8 días. Pero siempre cuando uno está como así como sardino, como en el colegio, yo decía, ay, yo quiero ser azafata. Y si supieran el miedo que le da El montar miedo en avión. tan terrible, es horrible. O sea, para mí me da mucho miedo montar en Pero en ese avión. momento quería ser Exacto. azafata. Y otra cosa que yo decía que iba a estudiar es que sí, educación especial. O sea, todo este tema con los niños como con síndrome de Down, me llamaba mucho la atención como ese tipo de estudios. Pero la verdad, no sé si recuerdas que ahorita, después de que estaba pasando pandemia, te dije que iba a entrar es que a la universidad. Sí, ¿Cuánto duré? Duré un día. un día. Duré un día porque yo dije, eran ya 20 años sin estudiar. Ese primer día me pareció muy complejo y yo dije, no, esto no, aquí no me van a salir canas verdes averiguándole el X a la 2, el no sé qué, entonces eso no lo, no O lo sea, pude. dijiste: "No, no me No, voy a no, estresar con no, no me eso". voy a estresar con esto. O sea, por ejemplo, ¿y eres feliz? Soy feliz, sí. La idea era estudiar, cuando entré ahora último a esa universidad, quería estudiar era como labor social, porque me encanta la parte social. Creo que nos identificamos mucho con eso. Pero no, mm, no, no, yo pienso que Trabajo social, el sí. trabajo social, y a mí me preguntan muchas veces cuando me dicen, hay que llenar un formulario, me dicen, ¿cuál es tu carrera? Yo soy gerente del hogar, orgullosamente. No, y eso es, ¿por qué te lo pregunto, madre? Porque hay una imagen que veo mucho en redes y todo, que dice que el éxito de una persona está cuando se gradúa de la universidad, cuando hace su posgrado, su PH, mejor dicho, cuando cada quien tiene sus sueños. Y si el sueño de mi mamá fue desde tan joven ser mamá y lograr formar el hogar que hoy tenemos, yo tengo 35 años, mami, estamos en un hogar conformado por papá y mamá. Ahora es muy común escuchar, mis papás se separaron, mis papás están divorciados, mis papás ya no continúan, o sea, los hogares se están desbaratando de una manera increíble y uno ver que sus padres le dan ese ejemplo, que también ha sido de perseverancia, que no ha sido fácil, que se han pasado por cosas difíciles. Entonces, eso digo, mi mamá siempre quiso ser lo que soy y tener lo que hoy tiene, porque es que nosotros vivimos muy rico y somos una Sí, familia muy unida. sí, sí, así es. Em, yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto, ¿cierto? Eh, tenemos un hogar muy conformado de 4 hijas que yo siempre he dicho que es como la bendición más grande de todos nosotros. Somos muy tranquilos en casa. Alguna vez le preguntaban a Andrea, tu hermana, ¿y tus hermanas pelean? No, en mi casa no peleamos. Entonces la respuesta de la amiga, entonces en tu casa no son normales, allá no pelean, no. Entonces yo pienso, Dani, que tener este hogar, sostenerlo por tantos años, porque dicen que el hogar lo sostiene la mujer. Obviamente, siempre he estado de la mano de tu papá y igual han habido inconvenientes, altibajos, como en todo hogar, pero, pero hemos sido muy conscientes de que vamos a estar siempre juntos, de que yo que viví por la separación de mis padres, de verdad, yo no quisiera que mis hijas vivieran eso. Entonces siempre nos hemos cuidado mucho en ese tema. No, y mi papá tiene el ejemplo también de unos padres hasta que la muerte los Ajá, separó, sí, pero un hogar también muy establecido. Y eso es un bonito ejemplo, mami. Y lo que yo te digo, o sea, hemos construido, y digo hemos porque pues yo también he construido mi hogar con base al ejemplo que he recibido. Obvio nada es perfecto, pero yo sí creo en el matrimonio, porque pues vivo repito, en este hogar con ustedes. Yo sí creo en el amor para siempre, pero también estoy segura que uno tampoco se puede quedar cuando ya no hay amor, no, bueno, porque total, tampoco vamos a juzgar sí, a las personas que de pronto se separan por X ujú, o Y razón, sí, pero sí es de reconocer que eso que tú soñaste, eso que tú siempre quisiste, lo has ido construyendo y es lo que tenemos hoy, mami. Nosotros somos 4 hermanas súper unidas, hemos vivido unas situaciones muy difíciles también, eh, enfermedades de mis abuelos, el atentado de mi abuelo, es la cirugía de corazón de mi abuelo, la enfermedad de mi hija, o sea, tantas situaciones que nos han, pues, ¿cómo se dice? Sí, como
la parte donde nos quebramos tanto, ¿cierto? Pero, uf, el apoyo familiar lo ha sido todo. todo. O sea, todo. No discutimos, nos Ujú. apoyamos, nos damos ese abrazo, ese amor incondicional que se requiere en estas situaciones y es también por ustedes, mami y papi. Así es, hija. Ese es el ejemplo que hemos tratado de darle siempre. Tu papi dice, yo no les voy a dejar herencia, yo les voy a dejar es educación, me parece perfecto. Dejar unas niñas preparadas para la vida, para que sepan enfrentar muchas situaciones. eh, Verlas a ustedes ya, a ti, a Verónica, Alejandra, ya con sus esposos, conformando hogares, mujeres ya profesionales. Créeme que nos llena muchísimo de orgullo. Ahorita está Andreita, Andreita ya está en el quinto semestre y es la que nos falta como por terminar ya con sus estudios. Pero a veces me dicen, ¿y por qué no se van para un apartamento ustedes dos como ya que se van a quedar solos? Entre No. comillas. Entonces, no, no, porque ahí está la casa donde están las habitaciones de mis hijas, de mis nietos que constantemente nos están visitando. Es más, hace un mes estábamos otra vez todos Todos, juntos. sí, Alejandra, sí, Verónica, Andrea, Verónica ajá, embarazada. Ahorita otra vez volví con mis hijas a quedarme 2 días. sí, Verónica con su bebé, Alejandra dormía conmigo. Bueno, en fin, siempre, no, no, ¿qué tal, mami? O sea, la casa es la casa donde cabemos todos sí, siempre. así es. Es una casa que siempre está con las puertas abiertas para todos. Es una casa que donde se han vivido muchos momentos buenos, malos, difíciles, pero ahí estamos, hija. Mami, yo quiero hacerle un reconocimiento porque, uff, si hubo una primera dama excelente y para mí la mejor, fuiste tú. Yo le decía a mis hermanas y yo, oiga, mi mamá es feliz. Sí, O sea, porque es que, claro, cuando mi papá entra a la alcaldía y tú entras a ser la primera dama, pues tuvimos muchos momentos donde papá y mamá no estaban, ¿cierto? ajá. Porque nosotros tenemos unos papás súper presentes y obviamente ya habían también otras prioridades, que era responderle a una comunidad que creyó en ustedes, usted tenía sus niños, una cosa, la otra. Mami, cuéntame de la experiencia tuya como primera dama, porque yo sé que te la disfrutaste muchísimo. Bueno, primera dama, ya eso como que ya le dimos como otro nombre y se llama gestora social, Ok. ¿sí? Creo que la primera dama es el título que se le da a la esposa del presidente. La alcaldía de Jaime Alberto me la gocé de principio a fin. Tanto él como yo fuimos demasiado felices. Yo siempre lo dije y lo digo, nunca en la vida, en los 4 años que tu papi fue alcalde, nunca lo vi renegar, nunca lo escuché decir yo porque me metí, no, él todos los días se levantaba feliz. O sea, era una cosa increíble. Y la parte social mía, si no hubiese sido así, si no hubiese tenido el apoyo de él, porque yo soy caprichosa y me gustan las cosas buenas, así como él, ¿cierto? Entonces yo le decía, yo quiero la banda marcial, pero quiero mandarle a hacer los uniformes. Entonces él me miraba y me decía, ok, ve y consigue y hazlo tú. Y él de su bolsillo me daba todo lo para la banda marcial. Una vez, recuerdo que el primer año nos fuimos con los encuentros con los abuelos del adulto mayor y yo me fui, no recuerdo dónde fue, y era un coliseo y estaban todos los abuelos de adultos mayor con uniforme y los míos no. Y yo llegué más triste y yo le dije, amor, mire que mis abuelos eran los únicos que no tenían uniforme. Y me dijo, y entonces yo le dije, no, pues mandémosle a hacer uniformes. Efectivamente, a todos se les mandó hacer uniforme. Em, el tema con los niños era demasiado especial. La Navidad era, él me decía, yo le decía, amor, necesito ir allá a comprar los regalos para los niños. ¿De cuánto es el presupuesto? Yo le decía, de tanto por regalo. Y me decía, ¿pero por qué? Entonces yo le decía, porque si yo voy a regalar algo, regalo algo bueno. Yo para regalar un juguete que con solo regalar esas muñecas que les faltan como que tienen como 3 pelos o esas muñecas sopladas, le decíamos, yo eso no lo voy a dar. Yo si voy a dar algo, lo doy bueno, le decía yo a él. Y Eh, hacían unos eventos inolvidables, Espectacular. sí. Eso fue maravilloso. Todos los carnavales, me llevaba a los abuelos para todos los carnavales, lo que era Halloween, el Navidad, para mí era muy especial, o sea, y además, aparte de eso, ser su esposa y acompañarlo a él a los eventos de él, también era muy chévere, porque siempre estuvimos juntos, en todo momento,
todas las eventos, fiestas, reuniones, congresos, siempre estábamos juntos. Entonces me lo disfruté muchísimo y tengo grandes recuerdos de este paso por la alcaldía. Tengo muy lindos recuerdos con los abuelos, con los niños, y ya hoy los veo y yo le digo, amor, mira, cuando tú eras alcalde tenían 8 años y mira, ya tienen 16, ya son niños grandes. Entonces, y ellos me ven y muchos van y me abrazan, hola, doña Jazz, y siguen siendo muy especiales. Y para mí, de las mejores experiencias que tuve en mi vida fue ser gestora social de Argelia. Mami, eso es dejar huella. Me encantó, Eso es dejar huella sí, y eso es lo que importa y para eso estamos acá. Nosotros dejamos huella de muchas maneras, de muchas formas y de seguro vas a estar en el corazón de esos niños, de esos abuelos por muchos años, ¿cierto? Y también hiciste felices a muchas personas en tu paso como gestora social y yo pienso que yo lo hablaba hoy con otra persona y yo decía, es que estamos llamados al mundo a servir y agradarle a Dios, ¿cierto? Y hacer lo que Jesús vino a hacer en la ajá. tierra, que es servirle al prójimo, y ustedes full lo hicieron en la alcaldía de Argelia. O sea, de verdad que mi mayor admiración por los dos, porque fue un trabajo compartido y luchado también. Pero era también algo muy lindo la comprensión de ustedes, porque, por ejemplo, un día del padre, llegaban todas a Argelia con sus regalos, con sus regalos para su papi, a compartir una tarde con él, porque don Jaime era un alcalde de 24/7, es que se dice, Sí, ¿sí? claro, yo sé. Hasta los domingos estábamos allá. Mm. Pero lo más bonito de todo esto fue que em, ustedes supieron entender y aceptar esta situación. Mami, créame que no fue fácil, porque es que a nosotros veníamos acostumbrados a que los domingos estábamos en la casa, nos metíamos a la piscina y siempre estaba el papá y la mamá para nosotros, pero la abuela y el abuelo para mis hijas. Y fueron 4 años donde no siempre se pudo porque entendíamos que papá y mamá estaban trabajando y Sí. estaban en otro cuento. Y pues yo digo, ojalá y haya valido la pena y creo que sí valió la pena porque ustedes dejaron huella en muchos corazones, pero no creas que fue fácil para nosotros como hijos, no es que hayamos ay, entendido súper chévere, no, pero sí éramos conscientes de, ay, es que mi mamá se ve re feliz, mi papá se Mm, ve muy feliz haciendo lo que hicieron durante sí. ese tiempo. Fui demasiado feliz, la verdad, sí. Me encantó la experiencia. No, mami, gracias por compartir estas anécdotas con nosotros. No sé si quieras como contar algo que tú digas, "Ay, esta situación me marcó la vida, pero terminó en un punto feliz. Como que, ¿qué recuerdo tienes que quieras compartir con nosotros? No sé, tu niñez, por ejemplo, nos contaste que mi abuelo te dio una moto. ¿Cómo fue ese regalo de esa moto? O sea, Ay, no, eso fue lo más lindo del mundo porque em, ese día de mis cumpleaños, mi hermana me dijo, vamos a una joyería que papá te va a comprar una cadena, una pulsera y un anillo. Y yo, vamos, pues así como que, ay, mm, qué pero pereza. usted quería una moto. Yo quería una moto. ¿Y usted le había pedido una moto? Yo quería una moto. Pero usted le pidió una Sí, moto a yo mi le pedí abuelo. una moto a mi Ah, es que papá. no pedía nada a la niña. Ah, yo pensé que eso había sido sorpresa. Entonces fuimos como a 3 joyerías. Entonces, escoja pues la cadena que quiere. Y yo, no, pues cualquiera. Vamos a otra joyería. No, pues no, no, pues esta está como bonita. No, entonces vamos por allí cuando pasamos por un almacén de motos. Entonces, dice mi papi, mira, ahí está tu moto. Y Mi era una, abuelo, sí, y era una moto, tenía un moño rosado súper lindo, fue algo muy especial. yo creo que yo vi esa foto Sí, en ahí algún está. lado. Sí, por ahí está la foto yo abrazando a mi papi, dándole las gracias por eso. Es algo muy, muy lindo porque, a ver, si yo siento admiración por alguien es por mi papá. Tú sabes que mi papi es 100% campesino. Mi papi, mm, él llegó a Argelia muy pequeño eh, y en unas condiciones difíciles, ¿cierto? Mi abuelo Y sé que no sí, creció con mamá. ajá, y mi papá nunca fue a una escuela. Mi papá nunca jamás fue a una escuela. Y verlo y habernos formado a todos nosotros 5, él tuvo otro hogar con otra señora que tiene 3 hijos con ella. Y este fin de semana le celebramos sus cumpleaños, 89 años, y a mí me hace muy feliz y me siento muy orgullosa de él. Me siento demasiado orgullosa, a pesar de que no es un hombre adinerado, un hombre eh, estudiado, es un hombre que nos dio cariño, que nos sacó adelante, que nunca nos faltó nada. Entonces,
Y alentadísimo. alentadísimo. Ni les cuento qué me pide mi abuelo de cumpleaños. Por favor, Daniel, no lo vayas a hacer. Entonces, Mero macho. ahorita me lo disfruto al 100. Desde que faltó mamá, la relación con papi se volvió más fuerte. Hay muchísima confianza con nosotros y yo vivo muy feliz de tenerlo aún con nosotros. Yo lo amo demasiado. No, mami, eso es muy lindo que compartas eso con mi abuelo. Mi abuelo es un abuelo muy lindo, es un poquito tímido, Mm, digo yo, él como que es un poquito tímido con nosotros y eso que ahí hemos ido rompiendo el hielo cada vez más. Sí, cumplió 89 años, 89, 89. 89, pero mi abuelo se ve súper joven. Yo hay algo que le digo a mi mamá es que tienen rasgos muy Sí. indígenas. Yo soy más bien blanquita y rosadita Sí. por la familia de mi papá, pero yo les digo, ustedes no se arrugan. Tú me dijiste que contar una anécdota Sí, y ahorita recuerdo una muy chistosa con su papá que es algo ocurrente. Estábamos haciendo una nota en el resguardo indígena en Argelia, ¿sí? sí, era Está, alcalde. él era alcalde. Estábamos allá en la Soledad y estábamos haciendo una nota súper linda. Bueno, en fin, hicimos la nota y algún día don Jaime estaba en Unicentro y se encontró con un amigo y justo le mostró esa nota. Entonces el señor la vio y le dijo, ¿y su esposa es del resguardo? Dijo, sí, ella es como indiadita. Sí, ella es de allá. Prefirió decir que sí para que lo... Oiga, ¿qué Me tal? pareció muy chistoso eso. Y yo, ay, Y el señor se fue no, creyendo. él creyó que yo Era el resguardo sí, que indígena, yo además que por ahí pertenecía dijo, ve, el alcalde de Argelia tiene una esposa del del resguardo resguardo indígena. indígena. Sí, claro, mami, porque tienen genes muy aindeados. Yo Sí, alguito saqué, pero sí tiré más por el lado de mi del papá. papá. Bueno, mami, no, gracias por esa charla el día de hoy, por acompañarme, por aceptar, porque usted me decía, hija, ¿y de qué vamos a hablar? ¿De qué No, vamos a hablar? es compartir un poquito como esa mamá tan joven que me tuvo, pero a dónde hemos llegado y al ejemplo que nos han dado mis dos padres, porque pues de verdad mi admiración para ti y para mi papá por formar el hogar que hoy tienen, por darnos el ejemplo que nos dan. Y mami, no sé si quieras dejarle algún mensaje a esas mamás jóvenes, como lo fuiste tú, o quieras dejarnos un mensaje simplemente para las mamás cabezas de hogar o un mensaje en general para todas, para que lo compartamos acá. No, la verdad es que, como te dije ahora, las niñas que quedan embarazadas a corta edad, me parece admirable que tengan a su bebé, que afronten esta situación, esta realidad, porque los hijos vienen al mundo solamente a darnos amor, a llenarnos el corazón de mucha alegría. Eh, somos mujeres empoderadas. Hoy en día la mujer tiene un papel muy importante ante la sociedad. No solamente el hecho de ser madres, sino de ser mujeres profesionales que le aportan a la vida y a la sociedad, valga la redundancia, muchas experiencias, mujeres que han salido adelante también solas. No solamente hay mujeres que sin un esposo han sabido salir adelante con sus hijos. Y de esos hay muchos ejemplos. La verdad que no, somos mujeres berracas y, y echadas para adelante. Y a ti, hija, también quería aprovechar y darte las gracias por esta oportunidad que me das, porque de verdad te admiro muchísimo. Eres una guerrera, eres una niña echada para adelante. Eh, vivo muy orgullosa de todas. Mami tan linda, no voy a llorar más. No, sí, porque hemos pasado por momentos difíciles, pero acá estamos. Claro, por la unión familiar. Ujú, O sea, por eso lo resalté desde el principio. La unión familiar nos da esa fuerza sí, para continuar a pesar de los ujú, momentos difíciles. Y yo creo que eso es lo más valioso de esta familia. sí, es La verdad. unión, el respeto y el amor que nos tenemos los unos a los otros. Sí, es verdad. Entonces, mami, gracias, de verdad. Y pues bueno, agradecerles a ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta charla, en Charla con Chalarca, con mi madre, Yasmín Juliet. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de estos capítulos. Chao.